El sismo del 19 de septiembre de 2017 conmocionó a la población de la Ciudad de México y el mundo. Y como siempre, el tiempo se convirtió en uno de los enemigos para poder encontrar a las personas que quedaron atrapadas en los escombros. Pensando en esa urgencia, Francisco Eduardo Maceda y Andrés Maturano, estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional, desarrollaron el sistema de detección de personas con el uso de un dron e inteligencia artificial. Básicamente, pues el proyecto es un proyecto telemático, involucra tanto áreas de informática, de programación, de inteligencia artificial, y también es un proyecto de telecomunicaciones porque nosotros nosotros construimos las antenas, las caracterizamos y todo eso. El dron puede realizar vuelos con una duración de 3 minutos, tiempo en el que detecta a personas paradas, acostadas o sentadas, por medio de algoritmos de inteligencia artificial. Si el algoritmo detecta a una persona que se encuentre, o como nosotros lo definimos, en un estado de emergencia, el dron guarda esa imagen, guarda los datos de latitud y de longitud que recibe del dron y los almacena en una base de datos. Una vez con la información en la base de datos, esta se muestra con marcadores en un mapa para iniciar la búsqueda de las personas. Los estudiantes trabajaron en el proyecto durante 2 años, hasta lograr este prototipo que opera por medio de un dron, una computadora portátil, una estación base integrada por antenas que reciben el video de forma analógica para después digitalizarlo, un celular y un control remoto. Los jóvenes esperan que su proyecto pueda implementarse en algún siniestro con protección civil. Con imágenes de Jorge Barajas, Mariana Sánchez, 21 Noticias.